Gracias, queridos amigos. Continuamos aquí en Disyuntiva. Mire, ayer veníamos platicando todo este asunto que se ha venido señalando y que en realidad nos preocupa y debe de preocuparnos, claro, como sociedad civil, como periodistas, estar al pendiente de lo que hace el gobierno. Se queja, por ejemplo, el señor presidente López Obrador de que se le vigila, dice, pero ese es, de hecho, lo que debe de estar sometido un servidor público, a la vigilancia. Mexicanos contra la corrupción y la impunidad ha estado muy al pendiente de esta práctica que ya se volvió un asunto común o de usos y costumbres en el actual régimen de la 4T. Las contrataciones, el hecho de emitir contratos de manera directa sin licitación, como en el caso de las pipas de Pemex, que ya el INAI instruyó a que se aclare y también ha expresado este tipo de preocupación porque hay contratos que son totalmente opacos y que Mexicanos contra la corrupción y la impunidad ha develado, por ejemplo, con el caso que ayer le informábamos, el hecho de que hay incluso empresas fantasma, una práctica que vimos en el gobierno de Duarte en Veracruz, o en el caso de la estafa maestra, o en todo este tipo de cosas que han sido desveladas por la prensa y la opinión pública. Se está dando en este gobierno de la 4T, en este gobierno que se había hablado mucho del fin de la corrupción y que sin embargo se da esta práctica que, si bien puede ser legal o digamos legaloide, no deja de ser poco ética. Y por eso agradecemos aquí precisamente al investigador de esta organización social, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Leonardo Núñez, que nos hable justamente de esta investigación que han traído a la luz. Leonardo, muchísimas gracias y una disculpa por el retraso. Habíamos pactado la entrevista unos minutos antes, pero con esto de Venezuela nos fuimos retrasando. Leonardo, muchísimas gracias por esta participación. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. No, al contrario, pues todos estamos pendientes también de lo que está pasando en Venezuela. Muchas gracias por la invitación. Cuéntanos, Leonardo, mira, hasta el momento habíamos escuchado por parte de lo que ustedes han difundido que hay primero 2 y creo que se habla ya de 5 empresas fantasma que han recibido estas contrataciones, estos contratos directos por parte del gobierno, y el número además que se han dado en estos 5 meses de gobierno es realmente pues para levantar las cejas de cualquiera, Leonardo. Ciertamente, primero creo que vale la pena explicar cómo es que sabemos que una empresa es fantasma. Hay que recordar que el sistema de administración tributaria, que depende de Hacienda, es el encargado de vigilar el cumplimiento y la emisión de facturas de las empresas. Y cuando tiene sospecha de que una empresa es fantasma, primero la señala y la publica en una base de datos en el diario oficial. Después abre un periodo en el cual puede discutirse y la empresa tiene que comprobar si es legal. Y cuando no lo es, se publica de manera definitiva en la lista de SAT. Entonces así es como sabemos que una empresa es fantasma. El SAT, que es el propio gobierno, la lista. Así es. El ejercicio que realizamos fue comprobar o contrastar los contratos que hasta este momento ha dado la administración con esa lista, que es un trabajo que hay que señalar, es muy sencillo, entre comillas, porque es algo que toma 5, 10 minutos probablemente, pero que no forma parte de las rutinas del gobierno, que no forma parte de la legislación y de los mecanismos para la asignación de contratos, y que por lo tanto ha permitido que cuando contrastan esas dos cosas nos encontramos con que hay empresas fantasma que han recibido contratos ya en esta administración. En los 3 meses que va de 2019, como bien adelantaba, encontramos 2 empresas que ya son definitivas y que han recibido contratos por, en un caso, una empresa se llama Interacción Biomédica, es una empresa del Estado de México, que ha recibido 4 contratos con el IMSS y el ISSSTE por 10.9 millones de pesos. Y en el otro caso se trata de una empresa que se llama Índico RT, que es de Sonora, que ha recibido un contrato con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por 5 millones de pesos. Es realmente, como tú dices,
información pura y dura. No, les decíamos ayer aquí en el auditorio, no es chisme, es información que se obtiene echándose un clavado, por ejemplo, a Compranet, ¿no? Y a otras bases de datos en donde se transparenta esta información, así como lo hace de manera estricta en sus investigaciones este organismo de la Sociedad Civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, información pura y dura. ¿Cuántas son, perdóname, Leonardo, los contratos que se han dado así de esta forma? La gran mayoría de los contratos que se han dado en todas las dependencias, principalmente me parece en el IMSS, son donde más se están otorgando, e incluso en la función pública, nos dice la propia investigación de Mexicanos, Leonardo. Claro, esta es una preocupación que tenemos pues desde siempre, el seguimiento de cómo contrata el gobierno, y como bien mencionabas, desde el principio, desde hace unos meses, hemos dado seguimiento y hemos sacado varias publicaciones. Y en la anterior lo que nos preocupaba, o lo que señalábamos antes de que tuviéramos este escándalo individual, era que el gobierno está contratando con las mismas formas y con los mismos, digamos, procedimientos del pasado. Y lo que pasaba en las anteriores administraciones era que prácticamente 3 de cada 4 contratos del gobierno se entregaban de manera directa, es decir, con el dedo del gobierno bajando y señalando a la empresa que iba a ganar un contrato sin que tuviera que concursar públicamente, o que sin que tuviera que pasar por un proceso competitivo y transparente. Y lo que encontramos es que pues al principio de esta administración, también revisando Compranet, pues seguimos con las mismas tendencias y prácticamente 3 de cada 4 contratos que ha firmado esta nueva administración en lo que va de este año se han entregado de manera directa. Entonces, pues son varias preocupaciones que tenemos. Uno, pues que esto demuestra que seguimos repitiendo las prácticas del pasado, y dos, ya una vez que le pegamos esta segunda hallazgo de que hay empresas fantasma en esta administración, pues es la demostración evidente de que pues repetir los mecanismos y las formas del pasado te va a llevar a repetir también las mismas consecuencias, que la corrupción se te cuelga. Desde luego, Leonardo, porque ayer, en su conferencia de ayer, por ejemplo, López Obrador defendía esto como una herramienta justo para combatir la corrupción, cuando justamente tú mismo, si nos quieres aclarar la diferencia entre una contratación directa y una por licitación, es que justamente los contratos que se hacen por concurso pues tienen que sujetarse a ciertas reglas, en primer lugar de transparencia, de calidad y de precio, de costo, pues Leonardo, esa es la importancia, ¿no?, que radica entre una que es directa, digamos, para quienes no estamos muy empapados de por qué la gravedad del asunto, y por qué la diferencia entre lo que es una contratación directa y una por licitación o concurso, Leonardo. Sí, ciertamente, como bien mencionas, cuando se trata de compras del gobierno hay 3 mecanismos principales. Uno es la licitación pública, que es el que recomienda, además la Constitución dice que es el que debe utilizarse de manera primordial. Y la licitación pública consiste en una serie de pasos en los cuales el gobierno lanza una publicación disponible en internet en donde dice, por ejemplo, yo necesito comprar 100 lápices y cualquier empresa que pueda venderme 100 lápices, dígame cuánto me costaría. Y entonces todas las empresas que quieran hacerlo pueden enviar una propuesta y el gobierno escoge a la que le ofrezca las mejores condiciones y que obviamente cumpla con todas las reglas. Y pues eso le permitiría al gobierno encontrar el mejor precio. Así es. Por el contrario, hay otros 2 mecanismos, que es la invitación restringida y la adjudicación directa. En la invitación restringida, el gobierno directamente invita a al menos 3 empresas que él decide. Como el caso de la refinería, perdóname Leonardo, como en el caso de la refinería, ¿verdad? Que se hizo exactamente, el caso de la refinería de Dos Bocas, no es una licitación pública, sino es una invitación restringida en la cual el gobierno decide a quién invita, y de entre esos que él invita a la fiesta, uno es el escogido. Esto es el mecanismo, digamos, que está a medio camino entre estar mal y no estar tan mal, porque al menos hay un poco de competencia, pero como bien mencionas, pues también tiene suspicacias, porque en el caso de la refinería de Dos Bocas, por ejemplo, pues todas las empresas invitadas han tenido escándalos e incluso condenas judiciales de corrupción en otros países. Y el último mecanismo es la adjudicación directa, en el cual
literalmente el gobierno invita a una empresa para que ella sea la que le provea un bien, un servicio o una construcción de infraestructura, sin que tenga que haber competencia, sin que tenga que haber otro criterio más que el gobierno que decide, digamos, por sobre el mercado y dice: yo te voy a dar el contrato a ti al precio que tú me digas. Que fue el caso de las pipas mentadas para el transporte de combustible y la guerra contra el huachicol, que también es la que justamente el INAI, apoyándose en información, como decíamos aquí, de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, instruye para que se transparente el cómo fue, porque pues ya no supimos nada de ese asunto, ¿no? Supimos que no se cumplían justamente las condiciones y características de los vehículos, pero de ahí en más la información ya ha salido a cuentagotas en ese caso, que también ha seguido paso a paso la organización en la que colaboras, Leonardo. Sí, ciertamente también es un tema pues que refleja una vez más esta preocupación, ¿no? Porque sobre las pipas y su compra pues hubo muchas dudas, muchos cuestionamientos, uno sobre si eran necesarias o no, pero dos también sobre quién los va a comprar, porque recordemos que esas pipas se fueron a comprar a Nueva York. Sí que hubiera un proceso claro de por qué se invitó a unas empresas y no a otras, por qué se compraron allá. Al final de la compra ni siquiera llegaron todas en el tiempo que tenían que llegar. En fin, hay una serie de posicionamientos que una vez más lo que ponen sobre la mesa es que una administración que ha prometido cambiar las cosas, que ha prometido hacer las compras y utilizar el dinero de la manera más eficiente, más transparente y más honesta, pues está recurriendo a los métodos y a los mecanismos más opacos, más riesgosos, y que además pues ya estamos viendo consecuencias, ya estamos viendo que ha permitido hacer malas compras, hacer despilfarro de recursos y dar dinero a empresas fantasma. Sí, y los montos, Leonardo, no sé si tienes por ahí el dato, se me escapa a mí ahorita de la memoria, pero los montos son, en cuanto a número y en cuanto a monto de recursos destinados, pues son montos multimillonarios, dinero que se está empleando ahí. No sabemos pues hasta ahorita los resultados de todo esto, porque muchas de estas están en proceso, pero son montos muy importantes de recursos públicos los que se están destinando a través de estas contrataciones directas, Leonardo. Claro, ciertamente, así sea un solo peso también sí, es claro. Preocupante, pero hay varios números que hay que recordar. Como se trata, por ejemplo, de las empresas fantasma, los que ya tenemos claro que son fantasma, han recibido 16 millones de pesos. Esa es una cifra, primero, pues que ya es considerable, pero también cuando hablamos, por ejemplo, de las pipas, con lo cuestionadas que fueron, con que todavía no están todas en circulación, con que se compraron con muchas deficiencias, esas pipas costaron 1.700 millones de pesos, solo para tener un contraste, una idea, sí. ¿A qué se parece eso? Sí. El INAI, precisamente el Instituto Nacional de Transparencia, tiene un presupuesto de 600 millones de pesos, es decir, las pipas cuestan 3 veces más que el Instituto Nacional de Transparencia. Sí, sí, ese tamaño es el digamos, dispendio de recursos. Exactamente, Leonardo. Pues es entonces este monto que nos señalan y este porcentaje, 3 de cada 4 contrataciones que ha dado el actual gobierno han sido así, de manera directa o para los cuads. Bueno, no quisiera decir que para los cuads, ¿verdad? Que no me consta, pero prácticamente pues cuando tú le das un contrato a alguien así de manera directa, pues sí da pie por lo menos a la suspicacia, y aquí es importante destacar justamente la labor que hace esta organización de la sociedad civil, por la cual expresamos a través de esta plataforma nuestro total apoyo, nuestro agradecimiento por esta labor que realiza esta organización de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Leonardo, agradecerles esta labor, este trabajo, y pues pedirles que sigan adelante, porque pues donde dicen hay que echar luz a esta opacidad que se quiere hacer ver desafortunadamente pues como lo que no es muchas veces, Leonardo. Así es, pues muchísimas gracias, y pues al contrario, esta es nuestra labor, nuestra chamba, está nuestra misión, y pues así como le hemos dado y nos dedicamos a investigar la corrupción hasta
hasta más no poder en la administración anterior, y sin importar el partido, pues eso hacemos ahorita también, porque pues lo que nos preocupa es que se usen los recursos de la mejor manera sin importar quién esté en el cargo. Eso es lo importante, porque incluso muchas veces se hacen señalamientos con la prensa, porque dicen, no lo hacían en las administraciones anteriores. Claro, lo hemos hecho siempre, porque es la labor justamente de la prensa y de la sociedad civil, que siempre deben estar del mismo lado. Nuestro agradecimiento, Leonardo, a ti y a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Muchísimas gracias por esta entrevista, por su tiempo y por su labor. Gracias, Leonardo. A sus órdenes. Aquí estamos siempre con los espacios abiertos para lo que todos ustedes tengan siempre que difundir, que siempre es muy importante. Gracias, Leonardo.